Buen día. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante que es cirrosis. Primero, empecemos con la definición. Al hablar de cirrosis debemos de tener en cuenta que es un trastorno definido por características histopatológicas, manifestaciones y complicaciones clínicas que veremos más adelante. Cabe recalcar que es un proceso de fibrosis hepática progresiva caracterizada por la distorsión entonces de la arquitectura hepática y la formación de nódulos regenerativos. Respecto a las causas de cirrosis, debemos de siempre pensar en tres causas: alcoholismo, esteatohepatitis no alcohólica, que vendría a ser el hígado graso, y eh, como tercera causa vendría a ser la causa infecciosa, que en este caso justamente sería la hepatitis viral crónica, hepatitis B o hepatitis C. Otras causas tenemos hepatitis autoinmunitaria, cirrosis cardíaca, entre otras, pero los principales que siempre debemos de acordarlos y en orden de eh, importancia y de frecuencia como causa es alcoholismo, esta hepatitis no alcohólica y la hepatitis viral crónica, que es de causa infecciosa. Ahora, cuando hablamos de clínica de cirrosis, debemos de pensar en una cirrosis compensada y en una cirrosis descompensada. La cirrosis compensada nos referimos a la pérdida de peso y a la fatiga. Y cuando hablamos de cirrosis descompensada, es las manifestaciones clínicas de prurito, hemorragia digestiva alta, ictericia, palidez, distensión abdominal, diarrea en mujer, la anovulación y en hombre la atrofia testicular. Al examen físico a nivel de piel, vamos a encontrar la ictericia, que es justamente también en escleras, las telangiectasias, como podemos observar acá. A nivel de cabeza vamos a poder encontrar la hipertrofia parotidia y el factor hepaticus. El factor hepaticus es un aumento de la concentración de dimetilsulfuro, olor dulce y picante. A nivel abdominal vamos a encontrar el aumento del tamaño del hígado, el aumento de tamaño de vaso y cuando nos referimos a hígado al momento de la exploración física, vamos a encontrar un borde hepático nodular. En extremidades vamos a poder nosotros hallar uñas de Terry y la contractura de Dupuytren. En génito urinario, atrofia testicular, hipogonadismo por parte del varón y la anovulación por parte de la mujer. En el tórax, en el caso del varón, que es lo más llamativo, va a ser la ginecomastia. A nivel neurológico vamos a encontrar asterixis, producto de lo que sería una encefalopatía hepática metabólica por cirrosis. A nivel también abdominal vamos a encontrar manifestaciones de circulación colateral como sería la cabeza de medusa y justamente también podemos hallar ascitis, y cuando hablamos de ascitis vamos a tener dos signos importantes: la onda cítica positiva y la matidez desplazable positiva. Algo importante que nos debe de eh, inducir a una cirrosis por alcoholismo es la hipertrofia parotidia y la contractura de Dupuytren. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la parte laboratorial? Aminotransferasas como la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa elevadas, en una relación de 2 para el aspartato y 1 para la alanina aminotransferasa. GTP también aumentado y la fosfatasa alcalina va a estar aumentada 2 a 3 veces su valor normal. La albúmina sérica, conforme progresa la enfermedad, va a disminuir, y algo característico es que la relación entre albúmina y globulina, que serían las demás proteínas, va a ser menor a 1, y cuando es menor a 1 es indicativo de cirrosis. Por su parte, cuando progresa la enfermedad, tanto la bilirrubina como el tiempo de protrombina van a aumentar. Vamos a hallar también eh, algunos desbalances en la parte hidroelectrolítica, como sería el sodio, el cual va a estar disminuido y por ende tendremos una hiponatremia. En la pancitopenia vamos a tener trombocitopenia, anemia, leucopenia y lo que sería también parte de en trombocitopenia, producto de la hipertensión portal, que es relacionado a la esplenomegalia, que se relaciona con un secuestro plaquetario. En anemia o en causas de hemorragia como un HDA o supresión de médula ósea. En leucopenia, principalmente dentro de la serie blanca, los neutrófilos van a estar disminuidos, producto de un hiperesplenismo. No confundir esplenomegalia con hiperesplenismo.
La esplenomegalia solamente es el aumento del vaso, mientras que el hiperesplenismo es un aumento de la función del vaso. Ahora, dentro de las complicaciones de cirrosis, vamos a tener la hipertensión portal y que a su vez la hipertensión portal nos va a llevar a lo que sería justamente hemorragia digestiva alta. Podemos tener peritonitis bacteriana espontánea o también varices esofágicas. Dentro de otras complicaciones de cirrosis vamos a tener encefalopatía hepática y unas complicaciones ya tardías en la etapa final de cirrosis van a ser el síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar. Entonces la hipertensión portal va a estar relacionado mucho con la presión venosa hepática, ya que a partir de el valor de la presión venosa hepática se va a poder definir una hipertensión portal. Cuando hablamos de un valor mayor de 5 milímetros de mercurio, definimos una hipertensión portal. Cuando hablamos de más de 10 milímetros de mercurio, vamos a hablar de una hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, vamos a encontrar varices esofágicas y ascitis. Y cuando tenemos un valor mayor de 12 milímetros de mercurio, aquí podemos definir que hay un alto riesgo de sangrado de esas varices esofágicas y por ende presentarse hemorragia digestiva alta. La hipertensión portal va a estar caracterizada también eh, por dos puntos en la parte de fisiopatología. Uno, que va a ser el aumento de la resistencia intrahepática al flujo sanguíneo a través del hígado. Y el otro es el aumento del flujo sanguíneo esplácnico por vasodilatación en el lecho vascular. Entonces, esos dos puntos fisiopatológicamente debemos de recordarlo y también lo que serían los valores de la presión venosa hepática, ya que con esto vamos a definir la hipertensión portal, vamos a definir cuándo es clínicamente significativa y cuándo hay un alto riesgo para que estas varices se rompan y generen lo que es la hemorragia digestiva alta. Entonces, las varices esofágicas vamos a clasificarlas según más o menos 6, que pueden ser pequeñas o grandes. Pequeñas cuando el diámetro es menor de 5 milímetros y grandes cuando es mayor de 5 milímetros. Las varices tienen que tener una profilaxis, que es con los beta bloqueantes no selectivos y que puede ir acompañado con o no o con, que puede ir acompañado con o sin ligar estas varices. El beta bloqueante no selectivo que se va a utilizar es el propanolol. Entonces, si estas varices esofágicas se rompen, vamos a tener una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Y cuando tenemos una HDA, producto de varices esofágicas, hay un alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, muy diferente a lo que podría ser una hemorragia digestiva alta por una causa de úlcera péptica. Entonces, cuando tenemos una HDA, el manejo va a ser agudo. Vamos a tener tres pasos. El primero, la estabilización hemodinámica. La segunda eh, intervención que nosotros debemos de realizar es endoscopía digestiva alta, que se va a acompañar con vasoactivos por 5 días y antibiótico profilaxis por 7 días. ¿Producto de qué? De que puede haber un alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y finalmente, el 3 va a ser la ligadura de las varices esofágicas. Ahora, cuando hablamos ahora de ascitis, debemos definir que la ascitis es un aumento del líquido acítico. Es decir, el líquido acítico, ¿cómo es esto? Dentro de la cavidad peritoneal vamos a tener líquido y este líquido normalmente los volúmenes van a ser de 50 a 60 cc. Cuando eso aumenta ya vamos a hablar de ascitis. Y recordemos que es la complicación más frecuente de cirrosis. Entonces, cuando un paciente entra con ascitis por primera vez que se le denomina ascitis debut, la recomendación es una paracentesis diagnóstica, estudios de líquido acítico que va a conformar lo que sería el gradiente de albúmina, sérica y líquido acítico. Cuando es mayor de 1,1 gramos por 100 mililitros, la causa va a ser hipertensión portal. Cuando es menor de 1,1 gramos por 100 mililitros, la causa va a ser infecciosa o maligna. Vamos a tener también que en este estudio vamos a poder observar las proteínas. Cuando es menor de 3 gramos por decilitro, una alta susceptibilidad de que sea peritonitis bacteriana espontánea. Y cuando hablamos de polimorfonucleares, cuando es de 250 a 1200 células, el líquido va a estar infectado. Entonces, la citis vamos a clasificarlas por grados y depende de este grado, vamos a relacionarlo con su tratamiento. Cuando es leve, es decir, va a ser más o menos 100 cc de líquido acítico,
Y esto cómo se representa que no haya distensión marcada, pero sí vamos a tener una eco positiva. El tratamiento va a ser dietético, es decir, tenemos que disminuir 2 gramos por cada día de sodio. Es decir, vamos a disminuir 2 gramos al día de sodio, de nuestra porción que nosotros antes consumíamos. Cuando es moderada, es decir, mayor de 500 cc, ya va a haber una distensión abdominal. Vamos a tener clínica, que sería ola positiva y matriz también desplazable positiva. El tratamiento va a ser diuréticos, en este caso el diurético por elección va a ser la espironolactona. Cuando hablamos de grado 3 o avanzado, ya va a ser una gran cantidad de líquido, más o menos 10 litros a más. Y aquí tenemos una clínica de un abdomen a tensión, que es más que nada la protrusión del ombligo. Y aquí vamos a realizar una paracentesis con reposición del albúmina. Y algo característico es que cuando hay más de 5 litros drenados, se debe de poner justamente eh, 8 gramos de albúmina por cada litro de drenado. Sin embargo, cuando es menor de 5 litros, la reposición se realiza con poligelina. Ahora, lo que les había mencionado del riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Se define como una infección espontánea de líquido cítrico sin un origen intraabdominal. Se identifica solamente un microorganismo como la causa de esta peritonitis bacteriana espontánea. El microorganismo más frecuente va a ser la E. coli. El diagnóstico, como les había mencionado, es bacterias que solo va a ser una y los neutrófilos van a estar entre 250 a 1200 células. El tratamiento va a ser de una cefalosporina de tercera generación, que va a ser la cefotaxima. Otro, otra complicación va a ser la encefalopatía hepática, que es una complicación ya relacionada a la parte crónica, que vamos a encontrar confusión, asterixis y cambios de personalidad. El tratamiento va a ser con lactulosa. Y debemos de tener en cuenta que para clasificar a la encefalopatía vamos a tener la clasificación de Westphalen, que es justamente aquella en el cual va a dividirla por 4 grados y en cada uno vamos a encontrar unas características para el estado mental y características para las alteraciones motoras. La asterixis, como podemos observar, va a partir del grado número 2, es donde vamos a encontrar en sí la asterixis. Ahora, para el diagnóstico, como ya les he venido mencionando, lo más importante es el examen físico y la anamnesis. En esto vamos a encontrar ascitis, atrofia muscular, datos de hipovitaminosis, piel reseca, asterixis, datos de hipertensión portal. Podemos encontrar también telangiectasia, eritema palmar, atrofia testicular, ginecomastia. Y en exámenes auxiliares, lo que les he mencionado, perfil hepático y hemograma. En la prueba de imagen es lo más importante. Primero, la eco abdominal completa, que es la más utilizada y que se basa en la morfología, tamaño y la ecogenicidad del hígado. Es la usada en complicaciones asociadas como la citis. El gol estándar va a ser la biopsia hepática, pero recordar que la eco va a ser la más utilizada. Y la elastografía más que nada se usa para evaluar cicatrices hepáticas. Ahora, dentro también del diagnóstico, una vez realizado como tal ya diagnóstico definitivo de cirrosis, debemos de clasificar esta cirrosis que puede ser de grado 1, grado 2 y grado 3. Y con esto es justamente la clasificación de Child-Pugh, que mide el grado de descompensación hepática. Vamos a evaluar ascitis, encefalopatía, la bilirrubina total, la albúmina y el tiempo de protrombina. Cada uno de ellos va a ser mm, por puntaje, uno, 2 o 3. En total tenemos ¿cuántos criterios? Uno, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15 puntos como máximo o pueden solamente haber 5 puntos como mínimo. Cuando hablamos de 5 a 6 puntos, estamos ante una cirrosis A, es decir, compensada. Cuando hablamos de 7 a 9 puntos, va a ser una cirrosis B, que es compromiso funcional significativo. Cuando hablamos de una cirrosis eh, con un puntaje de Child-Pugh de 10 a 15, estamos hablando de una cirrosis C, que es justamente descompensada. Dentro del tratamiento, lo principal es la abstinencia del alcohol. Todo un artículo del mismo tratado de medicina interna de Harrison, incluso también la guía MINSA, del cual me he basado también en algunas diapositivas, es justamente el abandono de la ingesta de alcohol. El seguimiento periódico de 4 a 6 meses que el paciente va a tener. También tratar la causa en caso de la etiología de esta cirrosis sea viral, justamente tratar la causa viral.
El ajuste de dosis que el paracetamol va a ser menos de 2 gramos al día. Otro punto importante es la vacunación contra infecciones de virus de hepatitis A, virus de hepatitis B para personas que aún no son inmunes. Y lo otro es justamente la prevención y el manejo de las complicaciones, como ya hemos visto, de lo que serían las varices esofágicas y en este caso evitar que estas varices, una vez ya establecidas, se rompan y puedan generar una HDA. Eso sería todo con los puntos y las, por así decirlo, las pepas de cirrosis. Gracias.